pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 12:26. Abraham. Por Condy Méndez. ¿Cuál es la diferencia entre los términos hebreo, israelita y judío? Hebrea es la raza, israelita su religión y judío, derivado de Judá, porque su tierra era el reino de Judá, en Canaán. Con el capítulo 12 del Génesis empieza la historia de los hebreos. La familia de Abraham pertenecía a una de las tribus semitas que emigraron a la vecindad de Ur, al sur de Mesopotamia. Sus antecesores fueron los babilonios, los asirios, los arameos y los fenicios. Los fundadores de las tres grandes religiones del mundo fueron semitas: Moisés, Jesús y Mahoma. A Abraham se le conoce como el padre de los hebreos, por haber sido el líder de un grupo que se separó de las otras tribus semitas, estableciéndose en Canaán. La Biblia se refiere a sus descendientes como hebreos, nombre que los distinguió como raza. Israelitas fue su nombre religioso. Y judíos fueron llamados durante el cautiverio en Babilonia, por haber venido todos los prisioneros de Judá. En la historia de Abraham, en sus comienzos, se le llama Abraham, y a su esposa Sara se le conoce por Sarai. Sus nombres fueron cambiados más tarde por el Señor. Terá, el padre de Abraham, sintió la urgencia de ir a Canaán y se mudó del sur de Babilonia para Harán. El nombre Terá significa perezoso, el estado del hombre que vaga sin rumbo hasta que la fe se despierta en él y dirige sus pasos. ¿Has sentido tú alguna vez esta urgencia espiritual de seguir adelante pero que por haber vacilado durante algún tiempo luego desapareció? Terá murió en Harán, como morimos nosotros cuando no obedecemos esta divina urgencia. Abraham tenía 75 años de edad cuando oyó la voz del Señor. Esto implica que el hombre debe madurar en comprensión antes de darse cuenta de que está siendo guiado espiritualmente. Y Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y tú serás una bendición y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. Si aspiramos ir a una nueva tierra, una mayor comprensión de la verdad, debemos estar dispuestos a abandonar la vieja. Aun cuando deseamos tener nuevas experiencias, muchas veces nos sentimos renuentes a dejar lo que tenemos. Escoged hoy a quién serviréis. Josué 24:15. Muchos desean obtener las bendiciones del reino espiritual permaneciendo en la conciencia mortal. Esto es imposible. Tenemos que decidirnos por una cosa u otra. Cuando hemos logrado el estado de conciencia de Abraham, cuando se acelera nuestra fe en Dios, comprendemos dos verdades espirituales. La primera es que Él desea que nos movamos a una nueva tierra, simbólico de un nuevo estado de conciencia más elevado. Vete de tu tierra. Gen 12:1, es la orden que se nos da cuando ya estamos preparados para avanzar. Nos vemos obligados a abandonar muchas creencias que solo pertenecen a la mente mortal para llegar a un estado de conciencia más elevado. La realización espiritual demanda un punto de vista enteramente nuevo en todos los órdenes. Nuestra idea de Dios, de nosotros mismos, de nuestro ambiente y nuestro destino. Según nuestra creencia anterior, Dios era un superhombre y nosotros solamente criaturas mortales hechas de carne y hueso. Nuestro ambiente nos era impuesto y nuestro destino, el cielo o el infierno. Estas creencias deben desaparecer porque siendo nuestra manera de pensar más iluminada vemos a Dios como la vida creadora y nos vemos a nosotros como sus criaturas, hechas a su imagen, y con la responsabilidad de expresar los atributos que heredamos de nuestro Divino Padre. Nuestro ambiente es un reflejo de nuestro estado de conciencia. Por tanto, este depende de nosotros. Si tenemos el poder de cambiar las condiciones de nuestra vida, podemos cambiar esta. Nuestro destino es el cielo, no un paraíso a donde vamos después de la muerte, sino una conciencia establecida en nuestra unidad con Dios.
Esta llega cuando el hombre aprende a disciplinarse, y purificándose es levantado por la gracia de Dios y por su propio esfuerzo. Este es un punto de vista que nos hace sentirnos más dichosos, pero también es más difícil de adoptar, ya que la responsabilidad de crecer y desenvolverse espiritualmente depende únicamente del individuo. En esto no hay excusa posible. Estamos tan llenos de gozo con la iluminación que nos da el conocimiento de la verdad que nos sentimos como nuevas criaturas, deseosas de llegar a la nueva tierra. Pero cuando se nos pide que soltemos los hábitos erróneos que hemos adquirido anteriormente y que son contrarios a nuestra naturaleza espiritual, y sabemos que tenemos que desechar las destructivas actitudes de la mente, como son el prejuicio y la resistencia, entonces nos inclinamos a adoptar la actitud característica entera de holgazanear. No obstante, si hemos oído la llamada de la fe, facultad representada por Abraham, sabemos que tenemos que seguir adelante. La segunda realización que nos llega cuando la fe se despierta es que Dios tiene muchas bendiciones reservadas para nosotros. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y tú serás una bendición. Gen 12:2. Dios desea damos el bien sin limitaciones. ¿No dijo Jesús, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le place daros el reino? Lucas 12:52. Nuestra carencia no se debe a la voluntad divina, sino a nuestra incapacidad para aceptar lo que el Padre tiene para nosotros. Hay la posibilidad de que se realice esta promesa al nosotros entrar en un estado más elevado de conciencia, una nueva tierra. La expresión de su voluntad es yo te bendeciré. No solamente es así, sino que según recibimos del Padre y damos, llegamos a ser una bendición para los demás. Se tuvo una bendición. Gen 12:2. Estas dos realizaciones, que Dios quiere llevarnos hacia un estado de conciencia más elevado y que Él desea bendecirnos, son fundamentales para el desarrollo espiritual. Y Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con todos los bienes que ellos habían allegado y las almas que habían adquirido en Canaán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Gen 15:5. Sarai se fue con Abraham. La mujer representa la naturaleza emocional del hombre. Lot también acompañó a Abraham. El nombre Lot significa escondido o encubierto, y es la parte negativa de la fe, o sea, cuando ponemos la fe en cosas materiales. Aun cuando la fe en Dios se haya acelerado, nos queda todavía un pequeño residuo de fe en las cosas materiales. Tenemos que separar esta fe negativa, según Abraham se separó más tarde de Lot. Los sucesos acaecidos en la vida de Abraham nos dan una clara visión de los esfuerzos que debemos hacer para sostener nuestra fe en Dios. Aún teniendo Abraham fe suficiente en Dios para obedecerle, él falló en algunas ocasiones. La fe debe estar bien arraigada en el conocimiento del principio divino, y no se llega a comprender este en un abrir y cerrar de ojos. De manera que cuando hubo hambre en Canaán, Abraham se fue para Egipto. Egipto representa la conciencia de los sentidos a la cual volvemos cuando las cosas no marchan de acuerdo con nuestros deseos. Algunas veces es difícil afrontar una situación penosa en el plano espiritual. Nos parece más fácil hacerle frente, de un modo material y, metafísicamente, regresamos a Egipto. Abraham abrigaba la esperanza de recibir buen trato de los egipcios, y creyendo que presentando como su hermana a su bella y hermosa mujer, ayudaría a mejorar su situación, hizo pasar a Sarai como tal. Esta era una verdad a medias, pues Sarai era su media hermana, aunque también su esposa. Con frecuencia una verdad a medias es peor que una mentira completa, y así resultó en este caso. Sarai fue llevada a casa de Faraón, mas Jehová hirió a Faraón con grandes plagas, a él y a su casa, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Gen 12:17.
Lo material, Faraón, y lo espiritual, Abraham, son estados mentales incompatibles, y cuando tratamos de mezclarlos, el resultado es perjudicial. Tal vez esta sea la razón por la que continuamos pasando por muchas pruebas a pesar de que nos hemos empeñado en vivir de acuerdo con las normas espirituales. Ya hemos caminado muy lejos para abandonar estas normas, pero a veces sentimos miedo de seguir todo el camino en ellas. Mezclamos lo material, o tratamos de hacerlo, y el resultado es una casa dividida. A Abraham se le ordenó que saliera de Egipto. La conciencia de los sentidos deseando deshacerse de lo espiritual. El hombre de Gadara, poseído de un espíritu inmundo, clamó ante Jesús: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Después que Abraham regresó a Canaán, se volvió un hombre rico, lo cual es símbolo del poder creciente de la fe. Él y Lot tenían tanto ganado que no podía sostenerlo la tierra, y sus pastores peleaban continuamente por hacer valer sus derechos sobre las tierras en donde pasían sus rebaños. Aunque Abraham era el líder de los hebreos, y podía haber hecho uso de su autoridad, como tal, demostró su gran generosidad sugiriéndole a Lot que se separaran y dándole a escoger las tierras que él deseara para sí. Lot, la fe en las cosas materiales, escogió la sección más fértil, el valle alrededor de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó con la parte montañosa del país cerca de Hebrón. Parecía realmente que a Abraham le había tocado la peor parte al proceder tan generosamente con Lot, pero el Señor le dijo: alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, te la daré. Gen 13, 14, 15. Es desde la colina o lugar elevado en la conciencia, desde donde podemos obtener una visión más amplia de la vida y de todo lo que ella encierra, y Dios siempre nos da de acuerdo con nuestra habilidad para percibir. Ver o reconocer nuestro bien es el primer paso para la demostración. Cuando vemos desde lo alto, nuestra bendición es mayor de lo que esperábamos. Toda la tierra que ves, a ti te la daré. Ninguna persona que obra egoístamente puede tener éxito duradero, y Lot pronto se vio envuelto en dificultades. Las tribus vecinas hicieron la guerra a Sodoma y Gomorra, y Lot y todos los de su casa fueron hechos prisioneros. Uno de sus siervos escapó y fue a pedir ayuda a Abraham, quien reunió sus hombres y acudió a rescatar a Lot. Sus guerreros cayeron inesperadamente durante la noche sobre el enemigo y los obligaron a huir abandonándolo todo. De regreso a su hogar, Abraham conoció dos reyes que salieron a su encuentro, uno de los cuales, el rey de Sodoma, se mostró tan agradecido por haber Abraham librado a su país, que le ofreció la mitad del botín de guerra. Abraham rehusó y le entregó, no solamente los prisioneros sino todos los bienes que había tomado. El otro rey Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para bendecir a Abraham, pues Melquisedec también rendía culto a Dios. Abraham dio el diezmo de todo lo que traía Melquisedec. Melquisedec realmente representa la mente crística o superconciencia, a aquello que cuando predomina en la conciencia del hombre, hace que se establezca y sostenga una conducta recta, ajuste perfecto, paz, y perfección. Más tarde, cuando Abraham tuvo aviso de que las ciudades de Sodoma y Gomorra serían destruidas por la perversidad de sus habitantes, él oró para que estos fueran perdonados. Sin embargo, no había ni siquiera 10 hombres justos en ellas y su suerte quedó sellada. Solamente Lot, su esposa y sus hijas escaparon. La esposa de Lot no se benefició de la huida, volvió la vista Gen 19, 26, y se convirtió en una estatua de sal. Cuando uno se libera de una dificultad, es funesto volver la vista atrás. Jesús dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 22. Abraham y Sarai no tenían hijos, y Abraham los deseaba más que nada para que éste continuara la misión que Dios le había encomendado con relación a los hebreos.
El Señor les había prometido un hijo, pero ellos estaban muy impacientes porque se realizara esta promesa que, a sugestión de Sarai, Abraham tomó como mujer a la sierva egipcia de esta llamada Agar. El fruto de esa unión fue Ismael. Pero este no era el hijo que Dios les había prometido. Debemos aprender a descansar en el Señor y esperar pacientemente por Él. Cuando tratamos de forzar nuestro bien, el resultado no nos satisface. Abraham sabía esto y esperaba la palabra del Señor, la cual fue: mi pacto es contigo, y serás padre de una multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que Abraham será tu nombre, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Gen 17, 4, 5. El cambio de nombre denota siempre un cambio tan pronunciado en el carácter, que el nombre anterior no puede volver a aplicarse a la nueva persona. El nuevo nombre, Abraham, padre de una multitud, cuando nosotros lo aplicamos individualmente, significa que nuestra fe debe ser expresada, trayendo la multitud de pensamientos al reino del Espíritu, y bajo la dirección del Cristo. Misterios del Génesis 151. Para esa época, el nombre de Sarai fue también cambiado, y el Señor dijo a Abraham: tocante a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que Sara será su nombre. Y yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Gen 17, 15, 16. El nombre Sarai significa amargada o contenciosa, mientras que Sará significa mujer noble. En el simbolismo espiritual, la mujer representa el alma o la parte intuitiva del hombre. Sará es la fase más elevada del alma. En Sarai el alma contiende por su lugar apropiado en la conciencia. El individuo empieza a reconocer que sus afectos y emociones son divinos en esencia y no deben fundirse con las condiciones materiales sino con el espíritu. En Sará esto queda expresado plenamente. Misterios del Génesis 155. Para la razón humana, la promesa de Dios a Abraham y Sará parecía imposible de cumplirse por la razón que Sará era ya una mujer avanzada en años. Pero Abraham creyó a Jehová, el cual se lo imputó a justicia. Gen 15, 6. Con frecuencia nos parece que nuestra oración no será contestada. Esto sucede debido a que hacemos uso de una limitada visión, y en verdad lo que Dios nos pide es que confiemos en Él para guiarnos. El hijo que nació a Abraham y Sará se llamó Isaac. Este nombre significa risa, o alegría. La cualidad gozosa, Isaac, es la criatura o el producto de la fe, Abraham, y la intuición, Sará. Varios años después, Abraham tuvo una gran prueba relacionada con el hijo que Dios les había dado. Y aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, a Isaac, tu hijo único, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gen 22, 1, 2. Algunas veces parece como si se nos pidiera que abandonáramos aquello que más valor tiene para nosotros. Se nos ha enseñado: Jehová ha dado, y Jehová ha quitado. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. Esto es solamente creencia del hombre. Sin embargo, debemos obedecer la inspiración de lo alto y confiar en Dios a pesar de que nos parezca un gran sacrificio de nuestra parte. La obediencia es la base de la fe. Abraham creía que todo lo que Dios le ordenaba hacer era lo mejor, sin importarle su apariencia. Hasta que aprendemos a amar la rectitud más que a nuestros deseos personales, nuestra fe no será firme. No hemos luchado con nosotros mismos y finalmente hacer lo que creíamos, no obstante parecemos difícil. Nuestra buena disposición para hacer lo que creemos que es recto, nos librará de sentirnos luego entristecidos. Tenemos que llegar al borde del desastre. Sin embargo, Abraham había amarrado a Isaac al altar de madera, y había tomado su cuchillo en la mano para matar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco que tú temes a Dios, y que no me has negado a tu hijo único. Entonces Abraham, alzando los ojos, miró, y he aquí un carnero más allá de él, enredado por las astas en un matorral, y fue Abraham, y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Gen 22, 11, 13. El animal representa pensamientos de los sentidos, arraigados, no redimidos, y estos son los que el Señor desea que sacrifiquemos. Abraham fue premiado por su obediencia con la renovada promesa de Dios de que habría de engrandecerle. Diccionario metafísico de la Biblia. Abraham. Se llamaba Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Fue el padre de la nación hebrea. Metafísicamente representa el poder de la mente para reproducir sus ideas en expresiones sin límites. Estabilidad mental de hacer sustancia ideológica se llama fe. Cuando el Espíritu le comunicó a Abraham que le cambiaba el nombre a Abraham, le dijo también que sería el padre de una multitud. El primer paso en el desarrollo espiritual es el despertar de la fe. Así, basados en la fe, o por obra y gracia de la fe, producimos aún aquello que aparenta ser milagroso. En la vida de Abraham vemos retratados los diferentes movimientos de su fe en los variados planos de acción humana. Harán. Fuerte, elevado, exaltado, montañés. Cada vez que uno cambia de casa, de ciudad o de país, significa que ha habido un cambio de conciencia a un plano más elevado. Abraham y su padre se cambiaron de Babilonia, confusión, Harán, un plano elevado y de fuerza. Cuando la Biblia menciona el padre y la tierra de tu nacimiento, se refiere a un anterior estado de conciencia. Sara. Princesa, noble mujer. Esposa de Abraham y madre de Isaac. Metafísicamente representa el alma, la parte emocional del hombre, es la hija de un rey y jamás se debe permitir que se mezcle con las condiciones materiales. Cuando Abraham no tenían aún la comprensión de lo divino, se dejó arrastrar hacia abajo, a los procesos vitales del organismo, uniéndolos en su mente a su amor, sus afectos y sus emociones, y trajo plagas a la casa del faraón. Esto quiere decir que se debe reconocer el puesto legítimo que ocupa el sexo en la economía divina, puesto que no puede nadie venir a evolucionar en el plano tierra sino a través del sexo. Pero que como este es exclusivamente para la reproducción generativa, no se deben mezclar y confundir con facultades espirituales superiores esos procesos estrictamente animales, porque se producen las plagas de Egipto en la familia humana. La sensación sexual es una faz del proceso reproductivo, y todo el que se encuentre en el plano de la generación la posee, sin duda, pero esto no lo autoriza para suponer o aceptar que esa sensación sea espiritual. Lo que han dado por llamar magia sexual es un proceso totalmente del plano astral, y como tal, es material. Para aquellos que ya desean purificarse para llevar su cuerpo al plano espiritual, hay una buena afirmación. La sensación de la carne no puede adueñarse de mi amor. Mi amor es hija de Dios, la llama rosa, y somos uno en pureza y en deseo, en la casa del Padre. Así se escapa uno a las plagas de Egipto y del reproche del faraón. ¿Qué cosa esta que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella es tu esposa? El nombre de Sarai fue cambiado a Sara, princesa. En la simbología espiritual, la mujer representa el alma o la parte intuitiva del hombre. Abraham no dudó de la promesa que el Señor le hizo de darle un hijo, pero procedió como lo hacen todos los humanos impacientes, que en lugar de esperar que Dios manifieste su voluntad, deciden ayudarlo, empujando las cosas en el plano material, de manera que tuvo un hijo en la camarera de Sara. Agar, la empleada de Sara, representa el alma natural, y Dios no reconoce como legítimo el fruto de una unión por voluntariedad humana. Ismael, hijo de Agar y Abraham, representa el fruto de los pensamientos humanos manifestándose en la carne. Canaán, existencia material.
realización de la nada. Mercader, traficante en materialidad, pirata, inferior, tierra baja. Canaán fue la tierra que Dios les dio a los israelitas como posesión eterna. El significado de tierra baja es la conciencia carnal. El cuerpo redimido es la tierra prometida, y cuando el hombre vuelve a descubrir este dominio perdido, todas las promesas de la Biblia serán cumplidas. La enseñanza que llamamos metafísica cristiana es el penúltimo paso hacia esa redención. No es un sueño que el hombre pueda poseer un cuerpo inmortal. Es un hecho concreto. Para poder redimir su cuerpo, el hombre tiene que entrar mentalmente a su organismo para espiritualizarlo y enseñarle a sus células y sus órganos la verdad salvadora. Esta es la enseñanza simbólica de Josué. Capitán 1. También pensamos en Canaán como refiriéndonos al subconsciente. Metafísicamente es la humildad y la receptividad. Sea como fuera, la tierra de Canaán es representativa de las fuerzas elementales del ser, en medio de las cuales el hombre está situado y a las cuales él les da carácter a través de su fe en Dios, como espíritu omnipresente. Para los místicos es el nombre de la sustancia invisible que rodea e interpenetra todas las formas, de las cuales ella es madre. Terá. Arrastrándose, quedándose atrás, tardando, lugar de espera, estación. El padre de Abraham. Un campamento de los israelitas en el desierto. Como se ve claramente, Terá es representativo del movimiento de conciencia anterior a aquel que se interesa por las cosas espirituales, o sea, la inactividad espiritual. Como en la Biblia cada vez que se menciona el padre de una persona, se están refiriendo a un estado de conciencia anterior, más atrasado o pueril. Al mencionar que Terá era el padre de Abraham, se sabe que era el estado de conciencia de este, antes que fuera llamado o invocado por Dios para encargarse del pueblo israelita. Era una etapa perezosa, guiada solo por los sentidos, pero su señor espiritual lo presionó y lo despertó a la actividad espiritual, como ocurre en todos los seres humanos a fin de fines. En el caso de Abraham el impulso de hecho le indicó: sal de tu tierra, y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Y luego los altos ideales comienzan a poseer la mente.